para poder abordar esto que estaría en el cronograma de hoy, que tiene que ver con el traspaso de un sistema de integración a un sistema de derecho comunitario. ¿Bien? Porque en definitiva está todo relacionado con todo. Digo, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los términos del artículo 75, inciso 24 de nuestra Constitución Nacional, y vemos que la Constitución ahí, la Convención Constituyente dijo, introduce el concepto de tratados de integración, habla de la atribución, con ese término, atribución de competencias soberanas. ¿Sí? Y lo cierto es que en principio, si seguimos a Pisolo en este pensamiento, esa sería una cláusula habilitante. ¿Qué significa una cláusula habilitante? Importa el permiso de la Constitución para poder formar parte de procesos de integración. Esto en una clase lo charlamos, digo, los estados por sí no pueden, por sí solos, digo, me estoy expresando mal, me voy a corregir, los estados pueden, pero el punto es que quien está en el ejercicio del poder del Estado, llámese poder ejecutivo, llámese el poder legislativo, necesitan tener una norma que los habilite para poder efectuar tal acto político. Esto significa que en ese sentido vamos a pensar que el derecho es una herramienta para legitimar las decisiones políticas que se adoptan. ¿Vamos bien hasta acá? Si yo como Estado pretendo entonces formar parte de un sistema de integración, necesito hacerlo de manera tal de que esté ajustado a mi propia Constitución, en principio, y luego a los principios del derecho internacional. Porque imagínense ustedes que si yo acuerdo algo que es contrario a mi propia Constitución, de suyo es ilegítimo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de tratados de integración, estamos hablando del ejercicio de la soberanía con mayúsculas, porque en rigor hablamos siempre del ejercicio de la soberanía cuando hablamos de derecho internacional público. Pero lo cierto es que en el caso del derecho de la integración, como aparece este tema de la cesión de ciertas competencias soberanas en materia comercial, en principio con todas las consecuencias que ello apareja, entonces lógicamente hay un poco más, tenemos que tener un poco más de cuidado, ¿no es cierto? Como Estado, digo, porque si no es como que nos estamos desapoderando del ejercicio de la soberanía de una manera ilimitada, irracional, que no está legitimado por el texto constitucional. Entonces hay que hacerlo con arreglo al texto de la Constitución. ¿Vamos bien? El artículo 75, inciso 24, dice que nosotros podemos formar parte de sistemas de integración. Clarísimo. Utiliza el término supralegal, si mal no recuerdo, ¿sí, no? Sí. Y utiliza el término atribuir, ¿sí? Supranacional aparece. Supranacional y atribuir. Delegación, dice, no atribución. ¿Cómo? Dice delegan, no atribuyen. Delegación, peor todavía. ¿Por qué digo peor? Porque delegar es para abajo, ¿sí? Por eso nosotros como juristas tenemos que tener mucho cuidado en los términos. Uno delega a un órgano inferior. Lo cierto es que esto no fue muy bien consultado con los expertos en la materia en el año 94. Pero amén de eso, lo real es que nosotros ya aprendimos que cuando hablamos de cesión, estamos hablando de derecho internacional público. El punto es cuando hablamos de atribución, que es hacia arriba, entonces ahí empezamos a hablar del derecho comunitario. ¿Sí? Esto significa, el derecho de la integración pertenece al derecho internacional público, es una rama de este, el derecho comunitario es un cuerpo independiente, normativo, diferente, que tiene sus propios principios, sus propias reglas, ¿de acuerdo? Sus propias fuentes, y que importa un ejercicio, digamos, de las competencias soberanas atribuidas, de manera tal que causan en todos los estados efecto directo, en principio. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando ustedes ya vieron el trabajo que hizo Germán respecto del caso Clifton Rights, ¿no? Díganme que sí, pues está subido, no importa, bueno, no me contesten, pero lo tienen que ver para el examen. El punto es que
En este caso, por ejemplo, la Comisión se encarga de hacer una recomendación al Estado. La Comisión es un órgano internacional, de carácter regional, ¿sí? La Comisión dice, che, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? No dicta una sentencia, bueno, puede, porque no es un órgano jurisdiccional, pero sí emite una recomendación dentro de las competencias que le fueron asignadas. Entonces la pregunta es, ¿el Estado, a ver, esa recomendación directamente tiene efecto en el Estado? La respuesta es no. Para que esa recomendación se lleve a cabo, se cumpla, el Estado tiene necesariamente que cumplir, hacer a ciertas, digamos, efectuar ciertos actos de Estado, propios del Estado, para poder dar cumplimiento a esa recomendación. Fíjense, el órgano internacional recomienda y yo, Estado, tengo que arbitrar los mecanismos para poder dar solución a eso. Es decir, voy a cumplir con la recomendación. Pero no es directo. La Comisión no tiene autoridad por sobre los órganos del Estado para decir, ustedes van a hacer esto ya, y automáticamente está hecho. No. Esa decisión se tiene que adaptar a nuestro derecho interno y nosotros tenemos que buscar el mecanismo. Les voy a contar un caso para ser más claro. Yo hace muchos años trabajaba en la Cancillería y me tocó lidiar con el caso de los presos de la tablada. ¿Sí? A ver, la realidad es que la Comisión emitió recomendaciones, ya en un proceso más avanzado y en un proceso diferente al de Clifton Rights, y nosotros, que éramos el Poder Ejecutivo, tomamos nos notificamos de las recomendaciones y teníamos que cumplirlas. ¿No es cierto? Una de ellas era decir, señores, Argentina violó los derechos fundamentales de estas personas por cuanto no hubo doble instancia. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? O derogar la ley de defensa de la democracia, o, no sé, en su momento se había pensado en conmutar las penas, en indultar. Había que adoptar decisiones de gobierno, que se tenían que adoptar desde los diferentes poderes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desde la Cancillería mandamos a la Corte Suprema una suerte de petición para decir, che, que desde el Poder Judicial surja que se decrete la inconstitucionalidad, que se busque el mecanismo, pero que estos señores sean juzgados de vuelta, en doble instancia. Lo cual implicaba que quedaban en libertad porque iban a adquirir el rol de procesados y, consecuentemente, digamos, el costo político alguien lo tenía que cargar. La Corte no quiso saber nada. Se emitió un proyecto de ley para modificar la ley, tampoco el legislativo quiso hacer nada. Entonces el Ejecutivo tuvo que empezar viendo, a ver, caso por caso, e ir resolviendo, cumpliendo esa recomendación, tomando decisiones tales como mandar a uno a cumplir la pena en Italia, ya le quedaba extinguida, mandar a otro, indultarlo, bueno, en fin, eran varios, no me acuerdo todos, pero se buscaron diferentes mecanismos dentro de nuestro derecho para dar cumplimiento a esa recomendación. ¿Entienden? Pero ese cumplimiento se dio con una normativa interna nuestra, ¿bien? En cuyos fundamentos dice, en cumplimiento de lo dispuesto por la honorable comisión, la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bla, 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 bla. ¿Vamos bien hasta acá? Noten que el rol del Estado es más que fundamental en esto que estamos diciendo. ¿Está bien? Muy bien. Por otro lado, claro, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el Mercosur, que es algo que anticipó Ricardo en la clase que dio, que yo estuve presente, claro, a ver, en el Mercosur tenemos órganos del Mercosur, por ejemplo, el Grupo Mercado Común. El Grupo Mercado Común, que ya después vamos a charlarlo, no se hagan problema, emite una norma que tiene un nombre específico, que tampoco importa ahora, y esa norma, sin lugar a dudas, para que, en principio, para que entre en vigor, tiene que ser aprobada por los órganos competentes del Estado, de cada Estado. Y una vez que es aprobada por los órganos competentes de cada Estado, entonces ahí, ¡pum!, tiene vigencia. ¿Entienden?
Digamos, una vez que los 4 estados, los 5, ahora está de vuelta suspendido, ahora está suspendido Venezuela, pero digo, los 4 en este momento dicen, che, aprobamos la norma, perfecto, se publica en el boletín oficial del Mercosur y entra en vigor a los 30 días. ¿Vamos bien? Fíjense que los estados conservan un poder que es interesantísimo por este tema de la soberanía. No es automático. ¿Vamos bien? Ahora, yo les di todos ejemplos de cuestiones del derecho internacional. Si estas mismas cuestiones yo las planteo, por ejemplo, en Europa, cuando hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de derecho comunitario. Cuando se decide, cuando los estados deciden, vamos a trabajar el derecho comunitario, vamos a atribuir competencias soberanas, ¿saben qué significa? Que se crea un órgano, 2, 3, 20, 80, 5, que han de llamarse órganos supranacionales, que están por encima de los estados, y a quienes cuando le atribuí esa competencia, ¿sí?, yo tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque lo que ese órgano decide lo está haciendo en uso del ejercicio de la competencia soberana que yo le atribuí. ¿Me entienden esto? ¿Todos? En consecuencia, ahí aparece el famoso principio de atribución. ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. Ahí aparece el famoso principio de atribución, que es propio del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque el principio de atribución implica que va a haber derecho comunitario cuando los estados hayan atribuido. Para atribuir, ¿atribuido qué? Atribuido el ejercicio de ciertas competencias soberanas. ¿Vamos bien? Cuando se atribuyó y se creó el órgano supranacional, aparece otro principio, que es el principio de primacía. ¿Y qué es lo que prima? Pablo. ¿Qué prima, Pablo, según me parece a vos? Sí. ¿Sobre qué? ¿Qué estructuras tenemos acá en juego? Y la estructura del organismo por sobre los estados. Entonces, para traducirlo, la estructura del derecho comunitario, ¿sí?, Sí, sí. está simbolizado en los órganos, no organismos, órganos o instituciones, versus... Y la normativa interna que tiene cada estado. Ok, versus el derecho constitucional. Claro. ¿Está bien? Perfecto, sí. Pablo, muy bien. Entonces, Alicia, ¿cuál te parece a vos que prima bajo esta explicación? ¿Prima el derecho constitucional sobre el derecho comunitario o prima el derecho comunitario sobre el derecho constitucional? Alicia va a hablar, Marce. Sí, sí. Alicia Olmo. Está hablando, pobre, y nadie le escucha. Ahí se ríe y sigue sin hablar, pobre. Tengo el sigue micrófono hablando, como que lo tiene bloqueado. Ah, ¿tenés algún problema en el micrófono, Alicia? ¿Y cómo me va a responder? Qué ridículo que soy, ¿no? Bueno, Alicia, vamos a pasar a otro, ¿te parece? Hasta que arregles tu problema de micrófono. Tratá de arreglarlo. A ver, A ver, ahora. Ahí va. Ahí sí, dale. Dale, excelente. Bien. Entonces, ¿qué te parece que prima sobre qué? El derecho comunitario sobre el derecho constitucional. Claramente. ¿Ok? Les cuento, a tal punto esto es así, que, Carlos, te voy a decir algo, y quiero que vos me digas, Carlos, si para vos esto es verdadero o falso. Te voy a decir una frase. Entonces vos decime, ¿es verdad o es mentira? Nada más que eso, no te pido justificación. La justificación de lo que vos digas la va a dar Emiliano. ¿De acuerdo? A ver, la frase es esta, Carlos. Algunos países deben modificar su constitución
para ingresar a un sistema comunitario. ¿Esta Verdadero. frase es verdadera o es falsa? ¿Querés que te la repita? No, para mí es verdadero. Es verdadera. Ok, a ver, Emiliano, ahora justifica esto que afirmó Carlos. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Y yo entiendo que sí, porque no puede ir en contra o sea, de lo que diga la Constitución. Si vos querés formar parte de un proceso, en este caso comunitario, tiene que ser adecuada las normas que estén en tu Constitución con el ¿Cómo? proceso. A ver, Que de se, vuelta tiene eso. que se tendría que adecuar, o sea, que no puede ir en contra una norma que esté en la Constitución con el proceso comunitario, la organización comunitaria que uno quiere integrar. Bien, Eso me parece bien. Una consulta, aparte de nuestra modificación del 94, ¿también tuvo que ver con esto? ¿O yo estoy en por supuesto. la integración internacional? Para darle, supuesto. además de la atribución de la jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Mirá, esto que vos decís, Carlos, que está muy bien, hubo dos temas como muy importantes que se introdujeron en la modificación de la Constitución del 94. Uno es el derecho internacional de los derechos humanos y otro es habilitar el derecho de la integración. Ojo, que en el 91 se había firmado el Tratado de Asunción, y el Tratado de Asunción en realidad es un tratado de derecho de la integración. Pero eso lo vamos a analizar después, bajo qué cláusula habilitante y demás, y a qué se asemejó. Pero ahora, desde el 94, se le da un cuerpo propio a estos tratados de integración. ¿Con una redacción criticable? Bien, no hay problema, pero la esencia está clara. Fíjense hasta qué punto está clara que es el único caso que la Constitución establece, en el que la Constitución establece una mayoría agravada para aprobar el Tratado de Integración. Todos los demás tratados se aprueban con mayoría simple, salvo los tratados de integración, que se aprueban con mayoría agravada. Noten ustedes que para la Convención Constituyente, pucha, esto es importante, ¿me entienden? Lo que quiero decir, esto es importante y debe haber un consenso político más fuerte al momento de atribuir o ceder, para hablar adecuadamente, el ejercicio de las competencias soberanas del país. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Perdón, yo tengo una pregunta. Dale. Pero porque me confundió el ejemplo de la Unión Europea y esto que usted dijo del verdadero o falso sobre si se debería modificar la Constitución. En nuestro caso, en el caso argentino, nosotros no integramos ninguna estructura de derecho comunitario. Todavía no. No. Ok, porque en el caso de un tratado de integración no haría falta modificar la Constitución. En realidad los tratados de integración tienen una jerarquía inferior. ¿A qué? A la Constitución. Claro. Ok. No, y el tratado pero el Tratado de Derecho Comunitario, que tendría una en el caso del derecho comunitario entiendo, por lo que se dijo recién, es que habría que la Constitución tendría que estar acorde, lo cual me hace ruido con el artículo 27 de la Constitución. A ver, nuevamente, cuando nosotros pensamos en el estar acorde, para que no haya confusión, Germán, tenemos que pensar qué significa la frase estar acorde. ¿Vamos bien? Vamos a volver un poquito, pues es interesante esta cuestión. Por un lado, la Constitución del 94 trajo una interesante modificación, o una inclusión, para decirlo, ser exactos, del concepto de derecho de la integración. ¿Sí? Muy bien. Y habilitó el mecanismo para que la República pueda ser parte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No se olviden que el derecho comunitario se desprende de un proceso de integración. Hasta ahora pasó así en la historia. Todos los procesos comunitarios que hay en el mundo, en Latinoamérica 2, en África 3, en Europa 1, son todos procesos que comenzaron
como derecho de la integración. Y se fueron avanzando hasta lograr derecho comunitario. ¿Está bien? Okay, sí. Entonces, no hay base para considerar que si Argentina quisiera ser un Estado miembro de un sistema, vamos a ponerle que mañana el Mercosur avanza hacia la integración. Perdón, avanza hacia el derecho comunitario. ¿Por qué debería modificarse la Constitución? No, si el propio 75, inciso 24, se lo permite. Ya le habla de órganos supranacionales. ¿Se entiende? Sí, se lo permite, pero el artículo 27 dice que los tratados que se celebren por paz y comercio tienen que estar acordes con los principios fundamentales de la Constitución. Con Entonces, los principios te ponen la Constitución arriba. Con los principios del derecho público de la Constitución. Esto significa, a ver, nosotros no podríamos ser parte de un tratado de cualquier naturaleza que impida la libertad ambulatoria de las personas. Porque eso es contrario a los principios del derecho público de nuestra Constitución. Nosotros no podríamos ser parte de un tratado que importe la compra-venta de niños, por cuanto eso es contrario a los principios de derecho público de la Constitución. ¿Está bien? Sí. El punto de integración o comunitario no tiene que ver con una cuestión sustantiva en el sentido de los derechos que están en juego, sino que tiene que ver con una cuestión adjetiva que nos va a llevar directamente a algo muy importante que tiene que ver con qué atribuimos. ¿Está bien? Entonces, si entendemos esta forma de pensar, no habría que modificar la Constitución si mañana el Mercosur decide transformarse en derecho comunitario. Desde ningún punto de vista. ¿Por qué? No. Seguimos con la misma Constitución. Ahora, si ese derecho comunitario mañana saca una norma comunitaria que sea contraria a nuestra Constitución, entonces tendremos que evaluar si nos quedamos en el sistema o si modificamos nuestra Constitución para adaptarnos a ese sistema. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿hasta acá entendimos todos? ¿Alguna otra duda? Profe, yo le quería hacer una consulta. Dale. ¿El derecho comunitario sería como mejor que el derecho de integración? ¿O por qué razón lo tendrían? Bien. A ver, el derecho comunitario, no sé si es mejor. ¿Hola? ¿Se fueron todos? ¿Se terminó? No. ¿Estoy acá? Ah, no los veo más. ¿Qué pasó? Espérenme. No, está funcionando todo. Ah, y yo no los veo más. A ver, acá está. Ah, no, se me puso una pantalla así. Bueno, a ver. Mirá que quedan 10 minutos para que se Ok, corte. el derecho comunitario no es que sea mejor o peor, ¿eh? No. El derecho comunitario es otra forma de relacionarse y de conseguir la integración. Hay más solidez. ¿Por qué? Porque hay más seguridad jurídica. Porque ya no va a depender que cada Estado vaya decidiendo cada norma. No, ya depende de un órgano. ¿Entienden? Sí. Juan Cruz. Juan Cruz. Sí, ahí está. ahí, en ese sentido, recuerdo un ejemplo cuando ocurrió lo del Brexit, que había cuestiones que la Unión Europea en general regulaba, particularmente con cuestiones de salud, que dentro del Reino Unido no eran consideradas, y en este sentido las decisiones que se tomaban en el órgano supranacional de la Unión Europea abarcaban esas decisiones que hacia adentro del Reino Unido no se estaban tomando, y algunas personas en particular sentían temor por quedarse desprotegidas por la Unión, y de golpe pasar a depender únicamente por el derecho interno británico, digo. Pero como dice usted, ni mejor ni peor, se encuentra con mecanismos que lo legitiman muchísimo más y que permiten filtros, si se quieren, como más, que lo hacen, depende de qué lugar se lo mire, pero mejor.
Claro, son como Pero dos de- estructuras diferentes, pero que Total. están muy relacionadas. El punto es que cuando se logra el derecho comunitario, esto para responderle al Galaxy A6 más, que no sé quién es, a ver, cuando se logra, da más seguridad jurídica. ¿Está bien? Ok. Es como decir, bueno, lo decidió el órgano y es como, no lo decidí yo como Estado o cada uno de los Estados, lo decidió el órgano supranacional y esto hay que acatarlo. Es que el que actúa en beneficio de todos, para establecerlo de alguna manera. ¿Sí? Está bien. Marce, si se corta, empezá vos e invitarnos a todos, por favor. Hacemos lo siguiente, ¿Sí? para que se grabe y pueda grabar la siguiente, tiene que terminar de guardarse. Entonces a lo mejor demoramos 5 o 7 minutos hasta que se termina de guardar y la reabro yo. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿vamos bien hasta acá, gente? ¿Entienden? Muy bien. Sí. Entonces, Agustín, te hago una pregunta. ¿Estás ahí? Sí, ¿no? Sí. Ahí está, ahí tiene audio. Agustín, si vos pensás en la OMC y querés encuadrarla, la OMC es redonda. Simbólico, ¿no? Es redonda. Entonces vos tenés que poner o cuadrado o círculo, ¿no? Al derecho de la integración y al derecho comunitario. ¿A cuál de los dos le pones el círculo para que encaje con la OMC? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál considero yo que sería acorde a la OMC? ¿Si un tratado de integración o comunitario? Claro. Para mí es un tratado de integración. Entonces quiere decir que vos circulás la integración y te encaja perfecto. Sí, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque, como bien, yo entiendo, lo que entendí por lo que venimos hablando es que en el derecho comunitario como que hay mucha más cesión y cesión de soberanía, ¿no? Y uno termina adoptando la decisión de ese órgano supranacional, ¿no? Cesión no, entonces atribución sería el término. Atribución. Bien. Entonces yo considero que la OMC no tiene la posibilidad o la facultad de generar que sus decisiones sean una obligatoriedad para el Estado parte. Perfecto. Bien, 10 puntos. Ahora bien, Ezequiel Lucas. A ver, si vos tuvieras que poner en tus palabras esto, ¿no? ¿Cuál sería la importancia que tiene la OMC para el mundo, si tiene alguna? Bueno, principalmente la relación que puede generar entre todos los estados, digamos. Sí, pero es como muy, muy general eso. A ver, algo más. Obvio, yo creo que la relación de coordinación, más que nada. Son relaciones de coordinación, pero si yo se lo tengo que explicar a la dama, el caballero que está comprando en la verdulería y que se arman las charlas de la espera de la fila, y bueno, y te preguntan, ¿para qué sirve la OMC? ¿Vos qué le decís? Bueno, es una organización con fines de justamente de organizar, coordinar relaciones entre diferentes estados. Eso es muy complejo para mí, para entender. A mí, explícame lo concreto, lo que yo vea, algo que yo toque, vea y diga, bueno, entonces sí sirve. No, es que no sabría cómo bajarlo. A ver, esa es la idea, bajarlo. ¿Quién puede ayudarlo? A ver, Juan Cruz está levantando la mano. Romy, no, pues hiciste el trabajo. En un segundo. A ver. Básicamente nos posibilita tener criterios comunes, o nos acerca a llegar a criterios comunes sobre determinadas temáticas. Juan, sí. Y te pregunto, como ese señor que está esperando ahí, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, ¿para qué quiero yo tener criterios comunes con otro país? Yo soy re argentino y me encanta mi país y no quiero tener ningún criterio común. Convenceme. Es que, a ver, dada el sistema en el que nos encontramos, que vivimos en un sistema completamente globalizado, es importante que se nos facilite en determinadas... Pero yo no tengo ni celular, amigo. ¿Qué me importa a mí la globalización? No tengo internet, no me importa nada de eso. ¿A mí me beneficia en algo toda esta historia de la OMC?
Bueno, ahí me saca de... Yo tengo una pregunta. Bien, bueno, esa es la idea. A ver, Fabiana, ¿querías decir algo? Sí, la OMC nos fija los aranceles comunes de todo el comercio para que las cosas puedan llegar acá en un precio razonable. Ajá, ahí me estás convenciendo un poquito más y me está interesando la cosa, porque entonces voy a pagar menos lo que voy a comprar, ¿no? ¿Es lo que me querés decir? Claro, se fijan precios comunes dependiendo la situación del país para que pueda llegar toda la producción y se pueda comercializar. Y yo te hago una pregunta, Fabiana, porque no te termino de entender, perdóname, no te termino de entender una cosa. ¿Significa que, por ejemplo, el precio del limón que se paga acá en Argentina va a ser el mismo precio del limón que se paga en Francia? Porque es lo que entiendo que me decís. Sí, se puede plantear que se cobre el mismo precio. ¿Estás segura? Eso también depende de la situación del país, del desarrollo y eso, Yo ¿no? considero... A ver. Yo considero que no, porque el transporte a Francia no es lo mismo que traerlo a Argentina, supongamos. Entonces, vuelvo a caer en la confusión. ¿Para qué sirve la OMC? El arancel en el caso de... Más productos, para que haya más productos a un precio más bajo. ¿Quién es Moto Z2 Clay? Raúl. Raúl, como bueno. Bien, a ver, ¿cómo dijiste? Raúl está haciendo trampa porque hizo el trabajo él también. Sí, de la es Pero verdad. bueno, vamos a dejarlo, dale. Que haya más oferta y a un precio más competitivo. Y con el ejemplo que vos planteabas, es que los limones en Argentina... Nos dejó. ¿Sí? Se cayó. Se silenció el micrófono. Se silenció el micrófono. Espérate, porque si no Romina se me va a poner celosa, porque no la dejé antes. A ver, Romina, que ella también hizo el trabajo, ¿qué nos puede aportar para que después escuchamos a Germán? Ahí está, Romina está silenciada, ¿eh? Marce. Ahí está. Ahí sí. Que la principal función es que el comercio se realice de la manera más fluida o previsible posible. Pero escuchame, Romina, si yo acá tengo limones, ¿para qué quiero eso entonces? ¿Para qué me sirve? Yo quiero que lo bajen. Yo acá tengo limones, ¿para qué me sirve la OMS? Yo tengo todo acá. Se va a cortar, ¿eh? ¿Se entiende? Piensen en esto, bajemos al llano para entender bien y después vamos a lo técnico. Esto que estaba hablando Raúl y se